Nadie quería pelear con un zurdo. Él empezó todas sus peleas de amateur y nadie quería pelear con un zurdo. I'm going to press forward. Mi papá nació el 14 de octubre de 1934. Es hijo de españoles e italianos, ¿no? Mi abuelo Roque llegó a la Argentina de muy joven, 20 y pico de años, como Rocco a cavallo, ¿no? De Pietrapertosa, de Potenza, italiano, así de pura cepa. Y mi abuela era Malvina González, de Pontevedra, ¿no? Gallega. Y bueno, cuando llegaron acá a la Argentina, mi abuelo se puso a trabajar de barrendero y ahí tuvieron cuatro hijos, ¿no? Mi papá era el más chico de todos, Horacio. Después estaba Antonio, Manolo y Flora, que el Manolo era el más grande. Así que bueno, mi papá comenzó de chiquito, ayudando a mi abuelo Roque, ¿no? Acá le decían Roque. Aparte de que trabajaba, tenían un carro y un caballo y los llevaba mi abuelo a juntar cartones, juntar botellas, ¿no? A las 5 de la mañana venían acá a la quema, que por ahí mucha gente no conoce, que cuando ya tenía 12 y 13 años, mi papá empezó a trabajar en un circo, era un circo que venía de Brasil, y mi papá era chiquito, de 1,50 m, ya era chiquitito, zurdo, natural, y entonces él empezó haciendo los mandados en el circo, empezó haciendo un poco de malabares, y bueno, cuando ya tenía más habilidad, ya como te digo, al ser tan chiquito era muy hábil, muy hábil ya. Y había, por ejemplo, días en el circo, por ejemplo, los sábados, que había poca gente o días lluviosos. Entonces, él ¿qué hacía? Él decía, bueno, se juntaban todos en el medio del gallinero ahí, de las gradas del circo, y decía, bueno, ¿quién quiere pelear con a caballo? Porque también hacía de payaso, con el payaso a caballo, ¿quién quiere pelear? Y venían unos grandotes, con los labios así, ¿viste? Grandotes, muy rudos. Y bueno, la cuestión es que estaba mi papá en su posición de zurdo natural y le dejaba los ojos así, a 1,50 m. Entonces, ahí es donde mi papá se dio cuenta que tenía condiciones en el boxeo y es donde a los 14, 15 años empieza a ir a un gimnasio allá de Lanús y lo agarra en su momento, era el primer entrenador de mi papá, ¿no? Que era Ricardi. Para luego se puso a las órdenes de Aldrovandi, que fue el que después salió campeón mundial, ¿no? Porque ya es como que no le podía enseñar mucho Ricardi, ya se dio cuenta de que tenía muchas condiciones y ahí empezó con Aldrovandi, ¿no? Para que tengan una idea, mi papá, nadie quería pelear con un zurdo. Él empezó todas sus peleas de amateur y nadie quería pelear con un zurdo. Sobre todo los boxeadores del Luna Park, había monstruos y como no querían pelear con un zurdo, él no le quedaba mucha posibilidad. Entonces, ¿qué hizo? Se fue con su entrenador y con su representante, que era Bacari, a probar suerte a Italia. Y ahí es donde empezó a hacer mi papá realmente su carrera. En el año 56, él se va en barco a Italia y hace una pelea de semifondo con Salvatore Burruni, ¿no? Esa pelea de semifondo se hizo en el estadio Ansícora, donde se hizo en los 90 el Mundial, y se hizo ante más o menos 50, 60 mil personas, y la cuestión es que mi papá, en su posición de zurdo, era ambidiestro, mi papá en realidad, tenía un zurdo natural, pero ambidiestro, porque también peleaba con la derecha. La cuestión es cuando lo vino a ver entrenar a mi papá unos días antes, Salvatore Burruni, que era su oponente, él se paraba
se paraba de derecho y levantaba una pata, o como para decir, bueno. Y bueno, el Tano se ve que ni se entrenó. Dice, bueno, viene acá uno de Argentina, chiquitito, bueno. La cuestión es que hizo una pelea de semifondo y cuando hace la pelea le da una paliza al Tano, que dicen que a media hora aplaudiéndolo en el estadio. Bueno, la cuestión es que esa fue su primera pelea en Italia, en Europa, y después le vieron las condiciones y ahí lo contrata la RAI, la televisión italiana, para hacer peleas en Europa. Y dicho y hecho, se hizo amigo del presidente de la RAI, de la televisión italiana, y empezó a hacer sus peleas en diferentes puntos de Europa. Y cuando había un boxeador que veía que le podía ganar, decía, ¿sabes que este no hace buen espectáculo? Decía mi papá, no sé, bueno. Y el presidente de la RAI decía, no importa, lo cambiamos. Y como recién comienza, vos sabés que yo... Y en este rincón, el campeón del mundo de Argentina, Horacio Acabalo. Mira, mucha gente, que incluso hay gente viva que lo conoció a mi papá, sabe que mi papá era muy hábil, así de 1,50 m, zurdo, era muy hábil para jugar a la pelota. Él estaba en Villa Diamante y cuando jugaba, dicen que iban camiones de gente para verlo jugar y jugaba muy bien. La cuestión es que él se fue a probar en Racing y cuando lo probaron le dijeron, no, Acabalo, Horacio, sos muy chiquito, ¿entendés? Sos muy chiquito. Entonces él ahí dejó de probarse para el fútbol y dijo, bueno, me voy a probar para el boxeo, porque de última, dice, para el boxeo soy yo y otra persona, no dependo de varios jugadores. Y ahí es donde decide empezar a boxear, ¿no? Y hizo sus peleas de amateur. Él peleó 18 años, ¿no? Las primeras peleas que hizo de amateur, llegó a las Olimpiadas de Sydney, a la final, pero mucha gente no sabe que cuando llegó a la final, estaba haciendo amateur. En un momento, cuando llega a la final, Laudonio, el entrenador de Laudonio, lo denuncia porque él había hecho una pelea por dinero. Automáticamente, cuando haces una pelea por dinero, te declaran profesional. Entonces no pudo pelear la final de Sydney de Australia de las Olimpiadas. Entonces eso es lo que pasó históricamente, pero él había llegado a la final de Sydney. Buscó ventaja y había hecho... Mi papá tenía... estaba en una posición económica muy difícil y bueno, y le salió una pelea y peleó por dinero. Takayama está en plan de contraofensiva. Y mucha gente no lo sabe, pero él fue en diciembre y la pelea se hizo en marzo, porque él tenía que pelear con Ebijara, que en realidad era el número 1, ¿no? Y como se rompió la mano, peleó con Takayama, que era el número 3, ¿no? Entonces la cuestión es que se hizo así, se organizó, pero la cuestión es que estuvo esos 2 meses en Japón esperando a ver si se hacía la pelea, no, ya no le podían volver. Y bueno, dicho ello, la idea era que pelee, si era campeón del mundo, después tenía que desafiar a Ebijara. Y dicho y hecho, él la defensa del título mundial la hace con Ebijara, al cual después le ganó 2 veces a Ebijara. Así que la verdad que fue muy sacrificado, tuvo la oportunidad de pelear el título mundial recién a los 31 años y a los 33 años ya se retiró con 2 defensas del título, con Ebijara, también con Alacrán Torres, que fue un mexicano durísimo también. Y él se retiró porque, por ejemplo, antes las peleas se hacían a 15 rounds, no es como ahora 12 rounds. Y otra de las cosas es que el peso mosca
que era el peso de mi papá, eran hasta 50 kilos 800 gramos. Después no había un super mosca. La categoría super mosca antes no existía. Entonces ya pasaba un gallo y ya le costaba dar muchísimo el peso y daba mucha ventaja. Entonces él, cada pelea que tenía que hacer y llegar al pesaje, le costaba dar muchísimo el peso, pues ya era más grande y tenía que bajar muchísimo de peso y se metía a hacer soga. Mucha gente lo conoce, que se ponía frazadas y hacía soga con frazadas para transpirar. Entonces, y eran aquí encerrados. Entonces él, a los últimos 2 días de la pelea, ya no tomaba agua. Tenían los labios todos secos para poder llegar al peso. Entonces ya se dio cuenta que ya no tenía justificativo, o sea, y daba mucha ventaja. Entonces, eso es lo que hizo que mi papá se retire en el año 68 ya, con sus defensas del título, y se retire como solamente le pasó también a Carlos Monzón, que se retire campeón del mundo. O sea, él se retiró con el cinturón campeón, dejó el título vacante y se retiró campeón, no perdió el cinturón. Él tenía una pelea bastante fácil con Severino, que era un brasilero, y ya estaba todo organizado, estaban vendidos todos los tickets en el Luna Park, y la cuestión es que él lo va a ver unos meses antes, lo va a ver a Tito Leture y dice, mirá, no voy a hacer la pelea, voy a dejar el título. Y dice, no, ¿por qué? Es una pelea fácil, que ya la tenés. No voy a hacer. Prefiero retirarme ahora y ser campeón por siempre, y no rifar mi cinturón de campeón del mundo. Mucha gente también lo conoce por el tema de 2 minutos. Vos sabés que mi papá, primero, cuando fue campeón del mundo, el boxeo era totalmente diferente. Él, cuando fue campeón del mundo, fue su pelea a las 7 de la mañana, el 1 de marzo del 66. Se escuchaba por la radio nada más, porque no estaba la televisión. Después vino las grabaciones de televisión. Y vos sabés que cuando llegó a Ezeiza, dicen que explotaban los vidrios de la gente que había. Era impresionante. Y después la General Paz, venían por el autobomba, venían con una autobomba que era de los bomberos voluntarios de Lanús, y venía con la Copa del Mundo, y millones, pero miles y miles de personas en caravana hasta el Luna Park. Hasta el Luna Park, sobre la avenida Corrientes, que hay muchas fotos, incluso hay videos en YouTube donde se puede ver esa hazaña. Y armaron como un anfiteatro en las afueras, afuera del Luna Park, y donde ahí hicieron el recibimiento, que fue una locura de gente. Dicen que la gente tiraban papelitos de todos los balcones. Hay fotos que lo ilustran. El boxeo era como un deporte a la misma altura, casi, yo creo, del fútbol en ese momento, ¿no? En ese momento. No había nacido, mi papá se retira en el año 68, ahí se casa con mi mamá, con su novia de toda su vida, Ana María Savich, donde hizo su casamiento en Bodegas Peñaflor, porque antes, como tenemos a Fernet Branca, que lo sponsoreaba a Carlos Monzón, tenemos a Bodegas Peñaflor, que sponsoreaba a mi papá y a Nicolino Loche. Entonces el casamiento de mi papá fue en el año 68, se hizo en Bodegas Peñaflor, en toda la bodega que estaba en la avenida Juan B. Justo. Se hizo una fiesta que fue el segundo casamiento televisado del país, después del de Palito Ortega. Así que bueno, después la cuestión es que después del casamiento y todo, bueno, yo nací en el 75, somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. Y bueno, yo soy el del medio, después tengo un hermano más chico, Gustavo, y una hermana, Silvana, que tuvo la desgracia de fallecer en el año 98, que la atropelló una camioneta, que es ahí donde mi papá recae muchísimo, ¿no? Tuvo Alzheimer 12 años, a los 72 años él empezó con sus primeros síntomas de Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad, la verdad, muy jodida y progresiva, y avanza muy rápido. Bueno, la cuestión es que un día a él siempre le gustaba
mirar, ir a todos los locales del 11, porque es constantemente buscando un negocio, porque mi papá era un comerciante nato, y él entonces iba al 11 y bueno, un día me llaman de la comisaría porque mi papá no sabía cómo volver a su casa, algo totalmente inédito, así que esos fueron sus primeros síntomas de Alzheimer y a partir de ahí empezó a deteriorar mucho mi papá. Y bueno, él tuvo 12 años, 8 años con internación domiciliaria y 4 años en una clínica, hasta que fallece el 14 de septiembre del 2022, justo el día del boxeador. Él se dedicó, fue campeón del mundo y ahí se dedicó a las casas de deporte. Para que tengas una idea, llegó a tener 27 locales de deportes, de a caballo deportes. Y bueno, y es como que nosotros éramos el hijo del campeón, pero nosotros, era mi papá, como te digo, no es que estábamos en el ambiente de los medios ni nada, y él sabíamos que era conocido, pero hasta ahí. La cuestión es que ya teniendo Alzheimer, mi papá, en el 2016 se cumplían 50 años de la obtención del título del mundo. Y yo le digo, tengo que homenajear a mi viejo. ¿Y cómo hago? Bueno, yo soy diseñador gráfico, dije, le voy a escribir un libro. Y bueno, eso fue en el 2016. Eso fue, lo pensé en mayo y en diciembre estaba sacando el libro Horacio Cavallo, El pequeño gigante que venció al destino, ¿no? Que dicen, bueno, el pequeño gigante, ¿por qué el pequeño gigante? Porque era chiquitito y que venció al destino, ¿no? Porque salió de la pobreza y en su humildad llegó a campeón del mundo, ¿no? Y lo bueno es que después de ser campeón del mundo, mantuvo la humildad, ¿no? La humildad con la gente, la humildad con él mismo, de comportarse como persona, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Entonces yo conté esa historia en el libro, y lo dividí en 15 rounds como eran antes, eran 15 capítulos, donde cuento hasta el séptimo round o capítulo, cuento toda su vida deportiva, y después cuento toda la parte de su familia, sus negocios, sus amigos. Y la verdad que el libro fue un éxito. Me empezaron a invitar a programas de TV, a radios y a festivales de boxeo. Realmente quedé maravillado con la gente, el ambiente del boxeo. Y ahí es donde se me ocurre, y en el último local de A Cavallo Deportes, acá en Parque Patricios, es realizar el Museo de Horacio Cavallo, donde yo ya tenía algunos objetos en la casa de mi mamá, que era la Copa del Mundo, alguna bata, algunas copas, pero me faltaba lo más importante, que era el cinturón de campeón del mundo y la bata de Racing, que le había regalado Sacol, en ese momento presidente de Racing, a mi papá, cuando fue campeón del mundo. La cuestión es que hice una nota, que había salido en el 2021, más o menos en el 2021, y la promocionaron en Cablevisión, en diferentes medios, y bueno, estaba buscando el cinturón. Yo lo dije en la nota, digo, conseguir el cinturón de campeón del mundo, yo creo que es como conseguir una aguja en un pajar, pero vale la pena intentarlo. Como cosas del destino, mi papá fallece el 14 de septiembre, el día del boxeador de Argentina, a sus 87 años. El 14 de octubre, al mes justo, mi papá hubiese cumplido 88 años. Y el 14 de noviembre viene una persona que trabajaba en el Luna Park y me trae en una bolsa el cinturón de campeón del mundo y la bata de Racing, que estaban en algunos depósitos del Luna Park, pero bueno, nunca se buscó, estaban metidos ahí porque cuando mi papá lo había prestado en los años 90, por eso te digo que estuvo 20 años desaparecido eso. En los años 90, con Tito Lecture, le había prestado mi papá y como otros boxeadores para promocionar los eventos en el Sheraton y del Luna Park, en el que se hizo un evento en el Sheraton. La cuestión es que mi papá después nunca lo fue a buscar y después fallece Tito Lecture y se perdió el rastro. Después se dona el Luna Park a la iglesia y bueno, y ahí se perdió el rastro. Yo era muy chico en ese momento, era chico y no me ocupaba. Cuando yo empecé a tener el museo era como conseguir la figurita difícil y quería recuperar esa parte de la historia. Así que imagínate la emoción
de haber recibido eso, yo lo sentí como si fuera un mensaje de mi viejo. Un mensaje de mi viejo. Y mi papá era una persona bastante cerrada, estaba siempre con sus negocios, pues fue criado por mi abuelo, que también era un tano medio cerrado y todo, pero mi papá era la persona más buena que hay, no te mataba una cucaracha, vos decís boxeador y era increíble como papá. Yo me acuerdo de chico, pero como hay muchas personas que le pasa, yo lo disfruté mucho más de grande. O sea, cuando ya me llevaba a tomar un café y él me quería enseñar los valores de la vida, me quería enseñar a ganarme el mango, a valorar la plata, a ser una persona humilde. Y eso es lo que más recuerdo de mi papá.